Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio y a este inicio de unas conversaciones muy enriquecedoras, unas conversaciones un poco inusuales también, porque son conversaciones con unos maestros y unas maestras en todo el país, para hablar sobre el conocimiento, porque cuando uno habla con maestros sobre todo es aprender, sobre todo es a escuchar, a entender y a cuestionar también, por supuesto. Y es sobre el conocimiento que las artesanías, que los objetos, que las tradiciones, que la madera, que el metal, que todos estos elementos nos pueden traer, por supuesto. Estamos aquí en uno de los lugares quizás más bellos en este momento en Bogotá para hablar de este tema con Fernando Roa, un maestro que con una trayectoria impresionante de los últimos 20, 30 años tal vez, nos va a contar un poco de su historia, de los objetos que están acá, de por qué es muy importante visibilizar y escuchar y entender cuáles son las labores de estos maestros, los maestros artesanos de Colombia. Bienvenidos a este episodio y quiero presentarles, pero antes que presentarles quiero que se presente él. Maestro Fernando, muchas gracias por estar acá. Usted además es la imagen de las escuelas taller de Colombia. Hemos visto que usted hace ahí con sus gafas, aparece siempre en las imágenes de las escuelas taller. Pero bueno, ¿quién es usted y cómo empezamos a tejer esta conversación acerca de su historia y de dónde estamos? Bueno, pues gracias por la invitación. Yo llevo 14 años siendo maestro en las escuelas taller de Colombia. Soy del Huila, del sur del Huila de Acevedo. Y pues allí como que me hice como niño y como artesano también, pero como muy disperso. Yo aprendí con mi papá tenía taller y él me enseñó pues del oficio. Luego vine a Bogotá y aquí estudié Bellas Artes y eso me dio como otra visión de la madera, porque yo en principio quería como olvidarla, pero resulta que dentro de la carrera de Bellas Artes en la Facultad Lozano, la madera fue siempre mi medio de expresión y luego poco a poco yo lo que hice fue como encaminar lo que aprendí en la universidad y juntarlo con lo que había aprendido como carpintero, como artesano de la madera. Y aprendí con mi papá y con artesanos que él tenía en su taller y luego pues eso es lo que yo he practicado en lo que hago, en las piezas que hago. Yo lo invito a que entre todas estas piezas escoja una y me comente y comencemos a contar la historia desde ahí, desde una pieza que quiera escoger y quiera contarme por qué, cómo y también cómo llegó a ella de alguna manera. Bueno, pues a mí me inspiran mucho las piezas utilitarias, ¿no? Las piezas como muy sencillas, puede ser como una tacita como esta, que pasan de mano en mano, de casa en casa, de lugar en lugar, y generalmente como que no se les aprecia mucho, pero detrás de esto hay oficio, hay conocimiento, hay una especie maderable que también toca valorar, qué es lo que pasa aquí. Aquí hay varias especies de madera y eso es lo bonito de estas técnicas, que con un pequeño bloque, con un pequeño pedacito de madera se puede hacer una muy bella pieza. Esto por ejemplo es una simple azucarera, un bloquecito pequeño con algo de diseño geométrico, una tapita y una cuchara de palma de chonta. Entonces, Palma de chonta. Sí, de palma de chonta, que es lo mismo que está hecho esta. Entonces... Esto es del Chocó, la chonta viene... Sí, hay del Chocó, hay del Putumayo, hay del Caquetá, hay de diferentes lugares. En el Huila también hay palma chonta. Y ya luego una pieza como esta, que es una ensaladera, pero pues tiene diseño, está segmentada, para lograr esta pieza hay bastante trabajo detrás. Hay trabajo de dibujo, de geometría, hay que levantar unos planos y luego sobre eso empezar a construir. Y al final como que se ve algo muy sencillito, pero hay un trabajo largo detrás de esto. Cuando uno piensa en las escuelas y en los maestros, así como tú, de alguna manera surge esa pregunta de cómo se llega a ser maestro, ¿sí? ¿Cómo ha sido ese proceso en que usted comienza ya en un momento a preguntarle quizás a las personas, venga, enséñeme esto, venga, es que no entiendo cómo hacer esta, no sé, esta pieza o me está costando trabajo, o cómo llega usted a ese momento en que dice, yo ahora soy no, digamos, un aprendiz, no, ahora puedo enseñar, puedo entender tanto de la madera que puedo enseñarlo? Pues es muy curioso porque en principio yo no quería ser maestro, yo tenía mi taller y trabajamos tres personas en mi taller y yo quería seguir solo ahí, siendo como un ermitaño y como haciendo las cosas ahí. Y por accidente conocí
las personas que un poco manejaban la escuela taller de Bogotá, y ellos fueron los que me dijeron, oiga, usted tiene potencial para enseñar, ¿por qué no va a la escuela? Enseña ahí. Usted tiene, nos encontramos en el SENA, yo estaba haciendo un curso de carpintería en el SENA, de profesionalización de oficio, y ellos ahí me hicieron la invitación y llegué yo a la escuela taller de Bogotá y como que eso me cambió por completo. Y de ahí en adelante pues ha sido mi gran pasión pues enseñar. Yo hago mis objetos, pero siempre estoy enseñando. Tengo dentro de mi taller aprendices siempre, egresados y gente que llega, mire, yo quiero aprender, yo quiero ser su aprendiz, yo no sé nada, pero enséñeme. Y están ahí, pasan un tiempo, pasan 1 o 2 años, hasta 3 años, y luego arrancan su taller independiente o arrancan también a formar, como el caso de Alvarito Gómez, un estudiante mío, y ahora es profesor en la escuela taller de Buenaventura. Y por ejemplo, ese tiempo, por ejemplo, como de ver tanta gente acercarse a la madera, yo creo que es un oficio de alguna manera que muchas veces en otros países, por ejemplo, es muy valorado. Yo comparo mucho a Alemania, por ejemplo, la gente dice de niño, yo quiero estudiar madera, quiero dedicarme a la madera o quiero dedicarme al metal con una visión de que esa es su profesionalización y esa es su vida. Y tiene un valor muy grande, ¿no? Para esta entrevista, por ejemplo, me preguntaba, no, que el maestro, que cómo vestir, no, pues que venga vestido como trabaja, porque es eso precisamente lo que me parece maravilloso, ¿no? Y la pregunta también es cómo cambia la gente cuando se acerca al oficio de las manos, a hacer cosas. Usted que ha visto gente que viene de otras esferas también a acercarse a esto, ¿cómo la transforma de alguna manera este trabajo? ¿Qué aprende de este trabajo? Hay un ejercicio muy bonito que hicimos en el Encuentro Nacional del Patrimonio y fue como una maratón de torno. Y ahí se inscribieron un montón de personas de diferentes, no sé, de diferentes lugares, de diferente procedencia, de muchos lugares de Bogotá. Y eran unas filas tremendas para pasar 1 hora en el torno y lograr una piecita como esto, bueno, un poco más compleja, pero ese era el ejercicio. Y entonces hay muchas personas que luego de eso quedaron como completamente enamoradas del oficio, de seguir haciendo, de poder transformar. Esto también transforma vidas. Alguna vez me encontré un estudiante que me dijo, yo solo pensé que servía para hacer jíbaro, y el torno y el oficio me cambió la vida. Hay personas que están como muy puestas en su oficina, trabajo mucho con las manos y su cabeza, pero solo como escribiendo. Luego pasan y ven que son capaces de transformar un pedazo de madera y eso les da otro tipo de sensibilidad. Así no continúen, pero el solo hecho de que puedan ver la manera diferente es muy bonito. Me gusta mucho eso que dice y algo también sobre la industrialización en oposición también a, digamos, a la artesanía o en oposición al arte. Yo creo que a veces arte es aquello que una persona hace y es único, digamos, aunque hay artistas que hacen 3D1 y hacen estas cosas, y hacen series. Cuando yo pienso en la artesanía y digo, bueno, muchas artesanías primero son únicas, por lo tanto pueden ser, o sea, cada una es diferente, no es como una máquina que hace hartas. Y segundo, además de ser únicas, el diseño o el pensamiento que está detrás es un pensamiento creativo, es un pensamiento artístico. Y ahí va la pregunta, un poco como cómo se trabaja la madera y qué también he aprendido de la madera también como en oposición, o sea, ¿por qué es diferente uno acercarse a un objeto de estos, comprarlo por ejemplo en un lugar como este, de un maestro como usted, a ir a un Carrefour, a un Home Center y conseguir una cosa que pues ha sido industrializada y que pues ha perdido de alguna manera su alma, de alguna manera? ¿Cómo es eso? Pues lo que pasa con los procesos industriales es como un poco también deshumanización, ¿no? Cuando a ti te pagan por hacer una cantidad de productos en un día o en una hora, ya tú no piensas en cómo va la madera, en cómo se comporta, en cómo es el color, ni nada, sino que tú piensas en hacer y en hacer y en hacer. Uno en un taller artesanal se toma el tiempo de mirar las maderas, de dibujar, de rayar sobre el bloque, de voltearlo de diferentes maneras. Compara uno un dibujo y el bloque, o sobre el bloque, de ver el bloque, y bueno, desde aquí de este bloquecito yo empiezo a dibujar,
yo lo voy a hacer así. ¿Cómo hago para que se resalte? Por ejemplo, una pieza muy sencilla como esta, se resalta con una boca pequeñita de otra especie que le da otro valor, o igual como esto, ¿sí? Eso toca pensarlo, uno lo va pensando a veces en el proceso. Yo por ejemplo, cuando arrancamos a hacer esto, iba a ser todo del mismo material, pero luego viéndolo no quedaría más bonito si uno le pone el pomo de macana o de otra especie, y ese es el valor. Uno en un taller artesanal se toma el tiempo para enamorarse de los pedacitos de madera. Hay veces que uno tiene un pedido y uno utiliza un montón de piezas, y en lo que está cortando me encuentro, no, esto me sirve para otra cosa, lo pongo en un lugar y trabajan de otra manera. Y hay un poco de valores sobre la vida distintos. Fíjese que cuando uno va a lo industrial y compra algo, hoy yo he visto mucha gente que puede y accede y compra, y a los 2 meses se aburre. Porque es como si la pulsión o lo que más les despertara de la compra no es lo que están adquiriendo, lo que están llevando, sino el comprar. Y me parece interesante cómo desde las artesanías, desde también las tradiciones de los maestros, pero también de las etnias diferentes del país, cómo hacer para valorar un poco más los objetos, que también tienen un tema ambiental, ¿no? Cuando tú valoras un objeto Sí. y lo cuidas y entiendes el valor que tiene, te puede durar prácticamente toda la vida. Y un poco esa posición, ¿no? Como de valores. Sí, generalmente cuando alguien adquiere un objeto y conoce el lugar, conoce la procedencia, conoce el artesano, por ejemplo, sabe de las escuelas taller, por ejemplo, que tienen una función social, que hay pelados que llegan allí, que aprenden, que cambian su vida, eso tiene un valor. Cuando alguien va al taller de un artesano y dice, bueno, esta pieza de madera me la hizo este artesano, se convierte en una pieza de atesorar, en una pieza de colección también. Hay coleccionistas de piezas artesanales, hay coleccionistas que van a un lugar, la gente que tiene la posibilidad va a diferentes lugares del mundo y tiene piezas De todo tipo. de todo tipo, ¿sí? Aquí en Colombia hay gente también que atesora productos y diferentes piezas que son de diferentes torneros. Bueno, cuando las personas adquieren un producto como este, se vuelve un objeto como algo de atesorar, de tener como de colección, de tener una pieza hermosa. Y hay muchas personas que como que aman su colección. Así la colección sea de 3, 4 piezas, pero aman su colección de piezas de madera. Así pasa con piezas pequeñitas. Hay un señor que me manda a hacer reproducciones de tazas japonesas. Entonces, esta es una reproducción de una tacita de cerámica que él consiguió en un viaje, y me dijo, maestro, yo necesito que usted me haga esta piecita, pero en madera. A veces pienso como en lo que tú dices, en estas piezas, en la magia que está detrás. Y hoy que estamos viviendo un momento muy duro para todo el tema de la madera, para digamos el tema industrial, cómo está impactando, se tiene que comenzar a valorar unas prácticas diferentes, lo que usted hablaba, de que de un pequeño tronco sacar algo mágico, de cómo pensar distinto la materialidad, ¿no? Sí. ¿Cómo es también el aspecto ecológico de todo esto, de alguna manera? Es muy diferente el uso que uno le da en una madera en el taller fabricando artesanía. Cuando uno hace producción de muebles, se compra un gran volumen, se corta, se mira que las piezas no tengan como defectos o errores, y se desperdicia mucha haciendo eso también. Cuando uno tiene la posibilidad de trabajar en artesanía, por ejemplo, este Urapán es de los que se han tumbado aquí en Bogotá para la ampliación de avenidas y esas cosas, y de ahí llega, pues porque afortunadamente ya uno hace parte como de una base de datos. Este artesano le sirve esto, este artesano aquel. Entonces llaman, vea, tumbaron un árbol en tal lugar. Uno va y empieza a imaginarse la pieza que puede hacer con ese bloque de madera. Hay veces uno lo encarga a cualquier persona,
por ejemplo, un pedazo de granadillo rojo o de... Hagamos una, granadillo rojo, por ejemplo. mire, entonces tenemos urapán. Vamos Sí. a ver esas especies, que es que eso es del conocimiento. Sí. Este es urapán, Eso es urapán. este es granadillo rojo. ¿Este de dónde se da? Este es granadillo rojo y esto es comino crespo. Esto lo traen del sur de Bolívar. El sur de Bolívar, Sí. que ahorita está difícil por allá la cosa. Exactamente. Este, por ejemplo, me trajeron un bloque de Antioquia, un bloquecito, pero era pequeñito, un bloquecito como de 90 centímetros de 20 por 20. Se están combinadas dos maderas Ahí aquí. tenemos dos Aquí maderas. tenemos arriba Granadillo rojo y abajo comino crespo. comino crespo. Sí, Espectacular, un brillo especial. sí. Casi dorado, ¿no? Recuerda al oro mucho. Sí, es muy lindo. Estos visos, estas vetas, es muy lindo esta madera. Entonces, mire, ahí vamos dos. Se van a olvidar los nombres, usted ahorita me recuerda. Este, Aquí tenemos diomate, tenemos guáymaro, puy y también granadillo rojo. Acá hay una veta, pero aquí se le ve la albura y el duramen. o sea, ¿cuántas regiones hay aquí representadas en madera de este país? Pues yo creo que tenemos desde la Guajira, como esto, que es el ébano guajiro, al Caquetá, donde viene esta maderita que es el diomate. O sea, podemos decir que en esta tabla está gran parte del país Sí, representada sí, en madera. en madera, igual como aquello, nazareno y tiene ébano costeño. Esta, por ejemplo, es de macana de palma chonta. La chonta. Sí, este es de chonta. ¿Esta chocuana? ¿Chonta No, chocuana? esta en particular me la trajeron del Putumayo. Ok. Del Putumayo. Un bultico de 1 metro de maderita de chonta. Este es carreto de la Guajira. Tiene usted todo el país Sí. aquí. En esta mesa Aquella tenemos todo el nogal país. del Tolima. Y tiene unos pedacitos de madera de moho del Huila. De toda esta madera que has trabajado en tus 14 años, ¿cuál es de alguna manera su favorita? Porque veo tanto que digo... 30 años. 30 años. En estos 30 años, ¿cuál ha sido la que más, o el árbol o la madera que usted Yo más... creo que una de las más lindas para mí es el diomate. La novia fiel, por Sí, decirlo. el diomate, pero aquí no tengo como de pronto hay un pedacito acá de diomate. Es una pieza muy linda. Esta maderita en particular, con esta veta, hay veces es mucho más marcada, se marca más el naranja y se marca mucho el negro. Y a veces eso viene con perforaciones que hacen los insectos. Sí, sí. Y eso se ve lindísimo en un objeto. El diomate es una madera muy, muy, muy linda. Cuando uno ve esto y realmente representa la flora de un país muy rico, Colombia es un país muy rico en su gente como usted, maestro, y todo lo que uno aquí ve realmente se pregunta cómo hacemos para valorar más esto, para que la gente entienda el valor que tienen estas cosas, qué se puede inventar uno. No, la verdad ahí sí, no sé, yo he tenido la posibilidad de tener talleres en el Huila, en el campo, de hacer talleres de carpintería en el campo, con campesinos, con jóvenes campesinos. Y ellos en pie valoran un árbol por su sombra o porque a futuro pueden sacar ahí madera o lo que sea. Pero la mayoría de lo que se hace es con árboles o que se caen o que se derriban por una ampliación de una vía o lo que sea, y la gente guarda como esos pedazos de madera o esos bloques que luego se van a transformar. Yo la verdad no tengo como una fórmula para decir de qué manera puede uno enamorar no sé, a depredadores de madera como lo hay en el Caquetá o En todas las regiones en donde todo. viene la... Sí, exactamente. Pero la mayoría de maderas que hay aquí, por ejemplo, Son recicladas. Son por encargo. Son maderas por encargo. Maestro, cayó un árbol en tal lado. Entonces, hacer toda la cosa para permisos, para traer. Igual a mí ya me conocen también. Los volúmenes que se manejan son pequeños, entonces no hay problema. El problema es cuando se hacen grandes deforestaciones, grandes arrasamientos de madera. Cuando uno piensa en las escuelas taller, y quiero volver un poco a la labor de las escuelas taller,
¿Cómo ha sido ese cambio, esa transformación que se ha dado en las comunidades también? No solo en nosotros, por ejemplo, las personas como yo que gracias a las escuelas taller, digamos, hemos aprendido a valorar mucho más todas estas cosas. Y además, para mí un valor muy grande es que en este país, con tanta riqueza también y tanto conocimiento, se pueda preservar eso. Porque es que gente como usted tiene que tener un reconocimiento natural. Pero, ¿cómo ha sido esa labor desde dentro? Porque usted ha sido uno de los artífices también de lo que son las escuelas taller. ¿Cómo han sido, cuáles han sido los logros de ustedes desde dentro? ¿Cómo ha sido ese proceso? Las escuelas taller se vuelven un punto de unión, se vuelven un referente. En Mompox, por ejemplo, los artesanos que viven allí de la joyería, de la filigrana, la escuela taller es como su puente para la visualización. Eh, en Barichara con el trabajo de la piedra, y eso es una parte muy bonita. Hay lugares que se pierden tradiciones artesanales porque no tienen como ese banco, como esa escuela. Hay un lugar que yo conozco en el Huila que se llama Tello, y ahí había una gran cultura de tejeduría, porque así se hacían los canastos para el café. Pero al no haber nadie que enseñe o que rescate eso, pues se pierde. Ahorita los canastos ya no son de tejido, sino que son plásticos. Entonces se pierden. Hay muchos lugares que tienen cultura de artesanía, pero no tienen escuela como tal. La chamba misma tiene un trabajo de artesanía muy lindo, pero es como muy explotada económicamente. Y no hay allí como una escuela que acoja maestros, sabedores de la artesanía, que la transmitan y que se haga escuela de cerámica, por ejemplo, de la chamba. Ahí digamos que pasa de padre a hijo, pero debería, para mí, en mi opinión, debería haber una escuela taller en la chamba que rescate el oficio y que haga que trascienda. Las escuelas siempre se vuelven como ese punto de referencia, ese punto de encuentro de artesanos, de productores, de gente que quiere innovar en diseño. Llega a las escuelas, bueno, yo quiero aprender esto, ¿cómo puedo hacer para mejorar un producto? Ese es el punto con las escuelas, son un punto de referencia. El factor social, por un lado, la preservación de una historia y de unas tradiciones, pero también un espacio para innovar en esas mismas tradiciones. Fíjese que la escuela, en lo que usted muestra, suma una cantidad de elementos. Yo quiero pedirle, maestro Fernando, que ya cerrando este capítulo, como pensemos en alguien, primero, ¿dónde lo pueden conseguir estas cosas, sus objetos, sus artesanías, dónde las pueden encontrar? Segundo, como un mensaje para las personas, para que digamos, bueno, lo que usted quiera, pero sería interesante valorando también estas culturas, estas artesanías, estos conocimientos, y también a ustedes, ¿no? Como a veces uno ni se enteraba que existen los maestros de madera, que existen las escuelas taller. Entonces creo que también se trata de eso esta conversación. Y lo invito a que usted cierre y se despida y por supuesto que invite a lo que usted quiera. Bueno, pues yo los invito a conocer el programa Escuelas Taller de Colombia. Es el punto de encuentro de estudiantes y maestros artesanos. Estas piezas y muchas otras las puede conseguir en las tiendas de las escuelas taller. Esta que la maneja específico la Escuela Taller Naranja, en Galería Deimos, en la Miscelánea Popular. Bueno, me gustaría invitarlos a que de pronto las escuelas abren talleres libres de diferentes oficios y que se involucren poco a poco en el conocimiento del material y de las tradiciones de los oficios tradicionales colombianos. Si usted tuviera que darle una razón, si tuviera que decirle a alguien, valore esto, ¿cómo se lo diría? ¿Cómo le diría, valore este trabajo, valore esta cultura, valore estas tradiciones, estos conocimientos, esta madera, que están también representados en nuestros bosques y en nuestro país? ¿Cómo se lo diría? ¿Qué le diría para que valorara a alguien esto, para que entendiera qué tiene en las manos? Esta es una pieza muy linda, hecha de madera de Guayacán. Uno a veces no lo admite, pero uno tiene impregnado como la sabiduría ancestral, las formas. Si uno se fija a veces en la cerámica antigua o
en esa clase sí, de artesanía también antigua, uno ve allí las formas y en medio de todo es lo que uno también transmite a la madera. Lo que pasa es que cuando un árbol se cae es diferente a cuando un árbol lo cogen en pie, que está perfecto. El árbol cuando lo cogen en pie para sacar bloques de madera, la gente mira que esté el cañón perfecto, recto, y lo cortan en la base. Industrial y total, claro. De qué manera salen los bloques. Cuando un árbol se cae... aporta diversidad. Sí, aporta diversidad, aporta color, aporta nudos, es muy diferente, es muy diferente. Bueno, pues la mayoría de nuestras especies están en vía de extinción. Hay unas como el nogal, por ejemplo, de esta piecita, por ejemplo, que ya tiene veto. Sí. Entonces ya no se puede explotar, ya no se puede cortar. Esto se consigue uno con remanentes con amigos, o de vez en cuando aparece un pedacito chiquito, entonces uno la atesora como para eso, como para hacer un detalle y hacer que esta piecita resalte. Entonces, empezando por ahí, porque hay que hacer que pues estas piezas permanezcan. Ya lo que le digo, es muy difícil que yo pueda volver a conseguir un bloque es una pieza única de Guayacán, exactamente. O es muy difícil que luego, no sé, pueda conseguir un pedazo de comino crespo. De hecho, por ejemplo, si alguien vende un solo bloquecito, sin ningún tratamiento, sin nada, puede costar hasta 500.000 pesos, un pedacito así, sin hacerle absolutamente nada. Pero ya una piecita transformada es otra cosa y pasa a ser parte de la historia. Muchas gracias por esta entrevista, maestro Fernando Roa. Gracias a todos los que se conectan y hasta un nuevo episodio de estas conversaciones con maestros en todo el país. Quiero aprovechar este espacio para invitarlos a conocer la red de escuelas Taller de Colombia y agradecer especialmente al Ministerio de Cultura por su gran apoyo.